Todos necesitamos una mano que tome la nuestra. ¿Para qué? Identifico al menos 3 razones por las cuales todos los seres humanos necesitamos que alguien tome nuestra mano. Número 1, para dirigirnos. Número 2, para sacarnos del peligro o sacarnos de un hoyo. Número 3, para que en el día de nuestra muerte nos lleve a nuestro destino eterno. La mano de Dios es tal cual, es sabia y poderosa para hacer todo esto, para dirigirnos, para sacarnos del peligro o del hoyo, o para dirigirnos en el día de nuestra muerte a nuestro futuro, a nuestro destino eterno. De hecho, creo que cada uno de los que estamos aquí, podemos decir que estamos aquí porque la mano de nuestro Dios ha estado con nosotros. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo lo puedo garantizar, lo puedo afirmar, que si usted y yo estamos aquí todavía, tenemos vida y tenemos salud, ha sido porque la mano de Dios ha sido fiel para con nosotros. Y si un día los creyentes hemos de ser librados, inclusive del mismo infierno, será exclusivamente por su mano. La sabiduría proverbial bíblica, específicamente en los libros de los proverbios que estamos estudiando, es una provisión divina para aquellos que han sido renovados por la obra del Espíritu Santo. Y a través de este libro, a través de estas enseñanzas bíblicas de los proverbios, o estas pequeñas frases que son los proverbios, se manifiesta su mano que dirige y que libra. La mano poderosa de Dios dirige y libra. Lea conmigo la escritura, Proverbios capítulo 11, versículos 6 al 8. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. La palabra clave que aparece en este versículo es la palabra librar. Esto implica, la palabra librar, una dirección sabia. Las personas somos libradas de las situaciones difíciles, no nada más cuando alguien extiende la mano y nos saca de un problema. Muchos de nosotros hemos llegado a pensar que para salir de problemas necesitamos a alguien que sea fuerte o que tenga recursos. Cuando tenemos un problema económico, lo más fácil, lo que muchos de nosotros esperaríamos, es encontrar una persona rica que se vaciara la cartera y que nos dijera, aquí tienes, sal de tu problema. Muchos de nosotros, cuando caemos en algún peligro, quisiéramos que apareciera una persona fuerte que nos sacara. Cuando tenemos un problema legal, quisiéramos conocer a un buen abogado. Siempre estamos buscando alguna persona que pueda librarnos. Sin embargo, cuando la Escritura nos habla de librar, no nada más nos habla de gente grande, poderosa o recursos que nos puedan librar de los problemas en los cuales ya estamos metidos, sino que necesitamos además, o principalmente, de hecho es lo que más abarca el libro de los Proverbios, no salir del hoyo cuando estamos metidos en él, sino ser librados o ser guardados de caer en el mismo hoyo. Y para eso necesitamos dirección sabia. Ser librados, recibir dirección sabia. Y ese es el meollo y el tema principal del libro de los Proverbios. Todos necesitamos ser librados de algo. Debemos ser librados del infierno, debemos ser librados de nuestros temores, debemos ser librados de las situaciones difíciles. Quisiéramos ser librados de muchos problemas en donde estamos metidos. Los creyentes, al igual que todos los hombres, estamos en peligro de muerte. No importa que estemos en el lugar más seguro de este planeta, todos estamos en peligro de muerte.
Hace unos meses, hermano, escuchamos la triste historia de una iglesia que fue balaceada, no muy lejos de nosotros, no muy lejos de Houston. Y eso nos hace ver que todas las personas estamos en peligro de muerte, seamos cristianos o no lo seamos. Estamos en un peligro, no nada más de muerte, todos los seres humanos estamos a expensas de dos cosas. Estamos a expensas de los peligros naturales. La muerte es un peligro natural. Cuando manejamos, tenemos el peligro natural de un accidente. Tenemos el peligro, desgraciadamente, de gente ebria que maneja en las calles, de gente drogada que maneja en las calles. Estamos en peligro de muchas situaciones difíciles cada día de la vida. Son peligros naturales. Si comemos algo que no conocemos y no sabemos que somos alérgicos, estamos en peligro de muerte. En cualquier lugar donde nosotros estamos a expensas de las enfermedades. Hay enfermedades conocidas y hay enfermedades desconocidas. Inclusive si nos vacunamos, estamos en peligro de ser lastimados por las mismas vacunas. Y vivimos en una angustia porque ya no sabemos qué hacer. La realidad es de que todos estamos en peligro de muerte. El segundo grupo de peligros son los peligros espirituales, de los cuales quiero hablarle con mucho más detalle. Los peligros espirituales quiere decir que en muchos momentos seremos tentados y estamos expuestos al engaño. El peligro espiritual que todos los seres humanos tenemos es que estamos propensos a ser tentados y a ser engañados. ¿A través de qué cosas? Por un lado, las riquezas y los placeres. Aunque las riquezas y los placeres son buenos desde el punto de vista humano, también tienen su contraparte negativa, que es que podemos ser tentados por causa de ellos y a través de ellos, las riquezas y los placeres. Los seres humanos, o la mayoría de seres humanos, han aprendido a buscar estas cosas, los placeres de este mundo y las riquezas. Buscan el placer, la riqueza y la comodidad, y estas cosas se convierten en peligros latentes para su vida espiritual. Por el otro lado, algunas personas viven con carencias y con dolores. Y uno podía pensar que al ser lo contrario de las riquezas y de los placeres, estos tienen algo de bueno y algo de divino. Si bien son un proceso divino para poder tratar con nosotros, debemos entender que también las carencias y los dolores tienen sus riesgos y tienen sus peligros. Por causa del dolor y de las carencias también sucede como con las riquezas y los placeres. Somos tentados y somos engañados. Déjeme elaborar un poco más mi idea. Las riquezas y los placeres son la causa por las cuales somos tentados. Somos tentados a defraudar, somos tentados a robar, somos tentados a mentir, somos tentados a buscar manera de poder conseguir más. Somos tentados a dejar a nuestras familias y dejar cosas que son valiosas con tal de conseguir un centavo más, $1 más. Los placeres nos tientan, ¿por qué? Porque estamos buscando aquellas cosas que satisfacen nuestra naturaleza pecaminosa. Buscamos divertirnos, buscamos esas cosas que nos paralizan, como las drogas. Buscamos relaciones con otras personas que puedan ser placenteras. Y esas cosas son dañinas para nosotros. Ahora, por el otro lado, como le decía, las carencias y los dolores nos pueden tentar. De hecho, es ahí donde Satanás tienta más. Yo quiero preguntarle, ¿cuándo fue tentado Jesús? ¿Cuando estaba completamente bien o cuando estaba en un momento de crisis? Era el momento de crisis. En los evangelios se nos registra que Satanás tentó a Jesús. La Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar, es decir, fue guiado
por el Espíritu Santo para que ayunara y para que fuera tentado por el diablo. Así que el diablo sabía que tenía que tentar a Jesús, pero yo le pregunto, ¿cuándo fue tentado Jesús? ¿No fue tentado en el día 1? ¿No fue tentado en el día 2? Ni en el día 3. Fue tentado en el día 40. Porque el diablo sabe cuándo tentar, cuando ya no podemos más. Ahí es donde viene con sus engaños, ahí viene con sus tentaciones. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ser librados. En los momentos de carencia, en los momentos de mayores dolores. Y el libro de los Proverbios nos da una palabra muy interesante. Permítame leerle el libro de los Proverbios capítulo 30, versículos 8 al 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y mire esto, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué nos está diciendo? Ambos extremos son peligrosos. En ambos extremos somos tentados. En ambos extremos vamos a ofender a Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Así que, conclusión de esto, todos necesitamos ser librados de algo. Usted y yo necesitamos ser librados de algo. Inclusive, algunos, me atrevo a pensar, que tienen que ser librados de ellos mismos. A veces quisiéramos ser librados de nosotros mismos. Nosotros conocemos nuestras debilidades. Si usted es de las personas que explota con enojo, a veces usted dice, ¿cómo quisiera ser librado de mí mismo? Muchos de nosotros quisiéramos salir huyendo de nosotros mismos. Todos necesitamos ser librados de algo. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos el consejo divino. Así que el libro de los Proverbios utiliza la palabra librar. Vamos a estudiar dos significados de la palabra librar para que entendamos cuál es la provisión de Dios para nosotros. La primera palabra que se traduce en nuestras Biblias como librar es la palabra que significa escapar. Como sinónimo, para que podamos entender el significado de esta palabra, es escapar o escabullirse. Le voy a dar un par de ejemplos. Proverbios capítulo 11, versículo 21. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Si usted lo cambia por su sinónimo, cuando lo traducimos al español, sería, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos escapará. Aquí la Biblia lo que está diciendo es que aquellos que hacen justicia, aquellos que son hijos de Dios, aquellos nacidos de nuevo, aquellos creyentes que conocen verdaderamente a Cristo, escaparán. Los malos son castigados, pero los que son de Cristo estos escapan. Si tratamos de entender este pasaje a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de nuestra situación como creyentes, podemos ver que cuando Dios nos salva, cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él cambia nuestra vida, pone su Espíritu Santo, y dice el Nuevo Testamento, hemos sido librados de una vana manera de vivir, cambiando nuestra forma de vida. Y no nos está diciendo que nuestras obras nos van a ganar o van a comprar nuestra salvación, sino que la obra de Cristo que nos salva, nos cambia para darnos la capacidad para poder huir. ¿De qué? Tanto de la tribulación como de los juicios que vienen sobre esta tierra. Somos parte del juicio de la tierra. Somos parte, si viene un desastre natural, padecemos los desastres naturales. Todavía la muerte trabaja en nosotros, pero por la salvación de Cristo, por el poder de Dios, la Biblia dice que un día nos levantará y nos resucitará y nos llevará. Y cuando Cristo venga, seremos arrebatados. Ese es el sentido de esta palabra.
aquel que es sabio, aquel que es entendido, aquel que viene a Cristo, aquel que decide que Cristo cambie su vida, porque entienda que no podemos cambiar nuestra vida nosotros mismos, sino que Cristo tiene que cambiar nuestra vida, nos va a dar las fuerzas para ser diferente y escapar del juicio que vendrá. Por eso los justos serán librados, los justos se escabullarán, se escaparán. No directamente está hablando del arrebatamiento, está hablando de que Dios le da la capacidad o les da un lugar en esta tierra para ser librados del mal que viene, del juicio venidero y del mismo infierno. Otro ejemplo se encuentra en Proverbios 28-26. Dice así: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Si ponemos el sinónimo, este proverbio diría: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría escapará. Porque si dependemos de nuestro corazón pecaminoso, humano y engañoso, no tenemos a dónde ir. Pero el que camina en sabiduría, en el camino del Señor, en la vida de Cristo, este escapará. Este escapará de todo mal, este escapará de todo peligro, este escapará del lazo del cazador. Recuerda que en el Salmo dice: y Él te librará del lazo del cazador. Él te permitirá escapar. ¿Quién? Es Dios. Cuando estás en Dios, Él te da la capacidad para poder escapar. Es como cuando usted atrapa un ave. Dios es el que abre la jaula para que el ave pueda volar. Ahora bien, el hecho de escapar en el contexto del libro de los libros poéticos de la Biblia es una acción de la persona sabia y justa. Escapar es una acción sabia de una persona justa. ¿Qué es lo que va a hacer el que está en peligro? Escapar. Si alguien le dice: en tu camino hay una serpiente, ¿usted pasaría por ahí? No. De hecho, aunque no haya ninguna serpiente, alguien le dice: hay una serpiente, y usted brinca. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en nosotros que nos hace huir o escapar. Escapar del peligro, huimos del peligro. Es una acción de una persona. Así que escapar moralmente del pecado es la naturaleza del Hijo de Dios. El Hijo de Dios va a tomar la iniciativa para escapar de una vida pecaminosa. Cuando usted ha aceptado a Cristo, usted se ha convertido al Señor. Un fruto de que usted ha verdaderamente nacido de nuevo es que usted se va a librar del pecado y de una vida inmoral. Si usted todavía sigue su vida inmoral y persigue la inmoralidad, podemos dudar de que algo ha sucedido en su corazón, porque Dios es real, Dios es verdadero. No estamos hablando de que usted es perfecto, pero es una persona que huye. ¿Por qué? Porque la tentación va a venir, porque el peligro va a estar latente, porque las trampas están colocadas en toda la vida. Pero el que es sabio huirá, el que es sabio será librado, el que es sabio toma una acción concreta. Es una estrategia normal huir del pecado, es una estrategia normal del justo que ha conocido a Dios, huir de la maldad y de lo que es incorrecto. Cuando escuchamos a un cristiano hablando de decir una mentira piadosa, de cometer un pecadito, al cabo Dios perdona, podemos dudar de su capacidad espiritual. No es un sabio, es un necio. Y recuerde que el necio que no escucha se torna en un insensato que nunca tiene ya más remedio. Si usted ha sido salvo por Cristo, Dios lo va a salvar por su gracia y su perdón. Pero la Escritura nos dice: ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque usted ya no practica el pecado, ya no lo busca. Al contrario, usted lo evita.
El pecado se tiene que evitar. Usted no tiene que ir cerca del pecado para que Dios lo libre. Usted tiene que alejarse del pecado. Porque dice la Biblia, el necio va y recibe el daño, pero el sabio huye para ser librado. Evita el pecado. Entonces, hay algo que ha hecho o que debe hacer el hombre de Dios, la persona justa, la persona sabia, aquel que ha conocido a Dios. El que ha conocido a Dios hace al menos 3 cosas. Déjeme compartirle esas 3 cosas. La primera de ellas es que ha desarrollado una verdadera fuerza de voluntad contra el pecado. Ser librado de la maldad, ser librado del pecado, ser librado de errores, ser librado de cometer cosas serias, malas, graves, cometer errores, es desarrollando una fuerza de voluntad. El Hijo de Dios que ha nacido de nuevo desarrolla una fuerza de voluntad muy necesaria para poder vencer al pecado. ¿Está usted batallando contra un vicio? Usted necesita una tremenda fuerza de voluntad. Humanamente es imposible, pero con el poder de Dios es posible. Así que el Hijo de Dios desarrolla una fuerza de voluntad, es decir, quiere vivir lejos del pecado, aborrece el pecado. El Hijo de Dios aborrece la maldad, el Hijo de Dios aborrece el pecado. Si tú no aborreces la droga, si tú no aborreces el alcohol, si tú no aborreces una vida pecaminosa, una vida adúltera, una vida fornicaria, si tú no la aborreces, si no te sientes mal, tú no tienes fuerza de voluntad para huir de ello. Inclusive la obra de la iglesia no tiene ningún efecto sobre tu vida, porque cuando venga un hermano y que te quiera aconsejar y decir, mira, tienes que corregir tu vida, no lo vas a aceptar, porque no estás dispuesto, porque no quieres, porque no tienes esa fuerza de voluntad. Y no vas para bien, vas para mal. El Hijo de Dios, para poder ser librado, tiene una fuerza de voluntad. La segunda cosa es, ha desarrollado un estilo de vida y un plan de acción que le evita peligros. El Hijo de Dios ha desarrollado un estilo de vida y un plan de acción que le evita peligros. El Hijo de Dios, para poder ser librado, sabiamente necesita desarrollar ciertos valores y desarrollar ciertas estrategias para poder ser librado. Le voy a poner algunos ejemplos. El primero de ellos es aquella persona que viene del vicio. Hemos tenido la experiencia de hermanos que han venido a Cristo y que como es muy común en nuestra cultura hispana, batallan con el alcohol, batallan con la cerveza. Es un vicio que ata a las personas y que quieren cambiar eso, quieren dejar eso, vienen a la iglesia, empiezan a buscar a Dios, pero si no son separados de sus antiguas amistades, estas personas caen y caen y caen. Vienen a la iglesia y aquí se portan bien, pero van al trabajo y están entre la familia o están entre los amigos y vuelven a caer. Lo mismo sucede con la droga. Otro ejemplo es cuando se tiene una relación que está incorrecta en el matrimonio, fuera del matrimonio, ya sea que se vive sin casarse o se vive en adulterio. Lo tiene que dejar. Muchas ocasiones aconsejamos a la gente, mire, usted tiene que dejar a esa persona. Y algunos lo logran dejar, pero lo siguen viendo. Y no porque lo tengan que ver o la tengan que ver, sino porque no han desarrollado la fuerza de voluntad para dejar esa relación que está incorrecta, que está mal. Entonces, no quieren, la conclusión es, no quieren dejar su pecado. No quieren dejar su maldad. No quieren ser corregidos. Entonces, ¿qué necesitamos? Un estilo de vida. Aquel que ha sido borracho tiene que dejar las relaciones y las amistades que
van a invitar y que le van a ofrecer, el ambiente en donde está que le va a hacer que vuelva a esos caminos. A veces tiene que dejar su trabajo. Hay ocasiones en donde hay varones que están teniendo problemas porque se enamoraron de una compañera del trabajo cuando están casados. Y a veces les he dado consejo a estas personas. Usted tiene que dejar su trabajo si usted no puede dejar a esa mujer y si la mujer está ahí en ese lugar. Usted necesita recuperar su hogar, trabajar su hogar, recuperar su vida espiritual, y una de las cosas que a lo mejor tenga que hacer es dejar su trabajo. Y se escandalizan. ¿Cómo dejar mi trabajo? Bueno, debería estar escandalizado porque yo me escandalizo más. ¿Cómo que usted tiene ahí el pecado, tiene ahí la invitación y tiene la tentación ahí y usted va a buscar la tentación? Claro que no le estoy diciendo que no trabaje, búsquese otro trabajo si es que no hay otra alternativa, pero salve su hogar, ¿me explico? Se tiene que desarrollar sabiamente para poder ser librado, para poder huir del pecado, para poder huir de muchas situaciones que están mal. Necesitamos actuar con sabiduría y con mucha valentía. El consejo, hermano, si se da cuenta, no siempre la Biblia nos va a mandar a orar. Hay veces que tenemos que hacer cosas prácticas y el libro de los Proverbios nos lleva a una vida muy práctica. Lo que hemos estado hablando aquí, si se da cuenta, es muy práctico y tenemos que actuar con esa fuerza práctica. Usted necesita huir del pecado. Usted necesita ponerle distancia al pecado, necesita desarrollar un estilo de vida en donde usted pueda librarse de ese pecado. Hombres mujeriegos, ¿qué hay que hacer? Rodéese de gente cristiana y rodéese de varones. Si se rodea de mujeres, discúlpenme los ejemplos, pero son prácticos. Aquel que vive bajo sabiduría tiene que escapar. ¿Y cómo podemos escapar? Desarrollando un estilo de vida y un plan de acción que me permite o que me evita caer en el peligro. Cuando yo me doy cuenta que estoy cediendo al pecado, me siento tan débil espiritualmente, yo tengo que hacer algo, tengo que alejarme, ya sea de personas, ya sea de situaciones, ya sea de circunstancias, para no caer en el pecado. La tercera cosa es que aquel que conoce a Dios, conoce sus debilidades y conoce a su Dios. El creyente que va a escapar de la maldad, que va a escapar del error, es uno que conoce a sí mismo. Usted debe conocerse y saber de qué pie cojea, cuáles son sus debilidades. Pero al mismo tiempo debe aprender a conocer quién es el fuerte y es Dios. Y saber que en mis debilidades Él es el que se perfecciona. Y necesito aprender a depender completamente de Dios en medio de mis debilidades. Cuando hay pobreza, cuando viene pobreza y esta persona que tiene problemas económicos, pero que tiene problemas de que se le hace muy fácil pedir prestadas las cosas sin la intención de regresarlas, o sea, robarlas, va a ser tentado cuando está pasando por momentos difíciles. Pero si esta persona se conoce a sí mismo y le dice: Dios, yo ya me convertí, yo sé que eso está mal, perdóname. Ahora, ayúdame. Estoy pasando una situación difícil y mi tentación, estoy tentado a ¿qué? A hacer lo que antes hacía. Aquel que se humilla al Señor y aprende que Dios es su fortaleza, va a aprender a someterse a Dios en su pobreza, en su necesidad y esperar que Dios lo ayude. Pero aquel que es necio le va a querer ayudar a Dios y no lo sabe ayudar, porque a Dios no lo sabemos ayudar. No podemos ayudar a Dios sin pecar. Entienda esto. No podemos ayudar a Dios sin pecar. Tenemos que aprender a depender completamente de Dios. Ejemplos en la Biblia. El primer ejemplo es José. Dice la Biblia que cuando José, en el libro de Génesis, conocido como José el soñador, fue sorprendido por la mujer de su amo, la mujer de Potifar,
y estaba siendo tentado a cometer una inmoralidad con ella, dice la Biblia que él se negó. Y después dice que la mujer lo tomó, lo estaba casi obligando. ¿Y qué hizo este hombre? Huyó. Se quitó la ropa y huyó. ¿Qué hizo? Escapó. Eso es lo que hace un hombre o una mujer de Dios ante el pecado, ante la tentación. No importa lo que venga después, pero él, delante de Dios, delante aún de los hombres, no peca. ¿Qué hace? Huye. ¿Por qué? Porque conoce a su Dios. Un joven que quiere ser librado necesita establecer altos estándares. Por eso a las jovencitas se les dice, mira jovencita, nunca andes con varoncitos tú sola, en lugares en donde hay peligro. Y si hay un lugar en donde hay peligro, tú tienes que salirte de él, con la pena. Los hombres casados, tenemos que saber dónde andamos cuando hay damas a nuestro lado. Viceversa, cuando hay hombres al lado de una mujer casada. ¿Por qué? Porque hay peligro, porque hay riesgo. Algunos dirán, bueno, ¿en qué no confías en ti? El diablo tienta y somos débiles. Por eso debemos conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestro Dios y ser prudentes. Es ser prudentes. No debemos tentar a Dios, porque debemos conocernos a nosotros mismos. ¿Qué hizo José? Huyó. Ahora, ¿cuál es el caso contrario? O un ejemplo negativo. Sansón. ¿Se acuerda de la vida de Sansón? David. Fueron dos ejemplos negativos. ¿Qué hizo David? Miró a una mujer que se estaba bañando y la tomó. Y pecó delante de Dios. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón fue un hombre, decíamos el viernes que hablábamos de él, fue un hombre mujeriego, cuya debilidad eran las mujeres. ¿Y qué pasó con Sansón? Él no pudo vencer su debilidad y no pudo ceder ante el poder de Dalila, que fue un poder humano, pero muy tremendo en contra de un hombre que es débil. Mire, muchos podemos decir, ¿qué demonio habrá tenido Dalila tan fuerte como para vencer a un hombre de Dios? Y muchos de los cristianos en este lenguaje cristianizado que nosotros tenemos, le echamos la culpa al diablo, el cual es cierto porque él tienta. Pero debemos entender, hermano, que las estrategias que usa Satanás, no creo que son siempre, o por lo general no son espirituales, son tan carnales, más carnales de lo que usted se imagina. ¿Dónde nos tienta Satanás? En nuestras debilidades. No fue un espíritu el que tenía Dalila, sino ese sentido femenino, esa fuerza femenina que acabó con Sansón. ¿En dónde lo agarró a Sansón? En su debilidad. Dice la Biblia que Sansón fue angustiado hasta la muerte, porque le ha de haber llorado, le ha de haber hecho pucheros y le ha de haber hecho muchos ojitos. Y lo logró debilitar. ¿Y hasta dónde llegó Sansón, hermano? Hasta vender su unción, hasta dejar su unción, hasta abrirle su corazón y llegar hasta la situación desastrosa hasta la cual llegó Sansón. Perder la presencia de Dios y perder los ojos, perder la vista. Dice el libro de Eclesiastés, vaya conmigo al capítulo 7, versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte, ¿a quién? A la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ellas, mas el pecador quedará en ella preso. Fíjese, esto se aplica a la vida de Sansón, esto se aplica a la vida de David, pero está advirtiéndole a los hombres que tengamos cuidado con nuestras debilidades. En este caso está hablando de las mujeres.
Pero hoy estamos hablando, hermano, de que cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades, tenemos pecados diferentes, tenemos situaciones diferentes de las cuales tenemos que escapar. Así que el libro de los Proverbios, a través de la sabiduría, a través de la presencia de Dios, a través de la palabra de Dios, tenemos que aprender a establecer estas tres cosas que le dije: desarrollar una fuerza de voluntad, un estilo de vida y un plan de acción que evite peligros, y conocer nuestras debilidades y conocer a nuestro Dios. Si usted es creyente, esta palabra es para usted. Usted es un creyente nacido nuevo, usted tiene que desarrollar estas tres áreas para ser librado. Eso, así es como usted va a entender el libro de los Proverbios, que le dice: para que tú seas librado. Ahora bien, quiero notar lo siguiente. Hay otra traducción u otro sinónimo de la palabra librar. No todos los proverbios que tienen la palabra librar significa lo que le acabo de explicar. Librar no significa, en estos otros que le voy a mencionar, no significa escapar. ¿Quién escapa? El que ve el peligro y huye. Ahora, los que siguen, déjeme explicarle, esto es muy semejante, pero aquí hay algo. El siguiente sinónimo es la palabra rescatar. ¿A quién se rescata? ¿Alguien que está en peligro o alguien que ya está metido en el hoyo? El que está en la cárcel y necesita ser, ¿qué? Librado, necesita ser rescatado. Entonces, el libro de los Proverbios utiliza la palabra rescatar, que es una palabra en el original diferente a la que ahorita analizamos. Escapar es una acción tuya y mía. Usted es responsable de escapar porque usted ya es un hijo de Dios. Usted tiene que escapar del pecado. Usted tiene la fuerza del Espíritu Santo para ser librado del pecado, para escapar del pecado. Ahora, déjeme explicarle la palabra rescatar, porque rescatar es un poco diferente. En algunos proverbios, esta palabra, ¿sí?, tiene ese contexto o tiene ese significado de rescatar a alguien que se encuentra en peligro o que está atrapado. Es lo que Dios espera que los sabios hagan por otros. Debemos rescatar a las personas cuando están en peligro. Le voy a dar un ejemplo, Proverbios 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Este proverbio es un llamado para los sabios, para usted, para mí. Y nos dicen: libra a los que son llevados a la muerte. Si esto lo aplicáramos a la obra de la iglesia, esto es lo que hacemos cuando le presentamos el evangelio a una persona. Estamos librándola, estamos rescatándola del hoyo en donde está metida de pecado y de condenación. ¿Sí? Y Dios nos está diciendo: libra, tú eres un sabio, ¿qué tienes que hacer? Libra, rescata. Entonces, pongámosle la palabra rescatar. Dios dice: rescata a los que son llevados a la muerte. Y nos da el sinónimo. Recuerde que el libro de los Proverbios son paralelos. Y nos vuelve a explicar: salva a los que están en peligro de muerte. Aquellos que están yendo sin Cristo al infierno. Esto lo estamos aplicando, o estamos aplicando ese proverbio a nuestra vida espiritual como iglesia. Pero usted lo puede aplicar en muchos aspectos. ¿Sí? Ahora vea, existen dos clases de individuos, de los cuales se nos instruye que debemos librar a las personas. Estamos hablando de personas o individuos. Cuando las personas caen en las manos de estos dos individuos, el fruto para esas personas es la muerte espiritual. Caen en muerte. Estas dos personas son las siguientes: el perverso y la mujer extraña. Si usted ha leído los libros de los Proverbios, usted va a encontrar en ellos que Dios nos pide o nos escribe los proverbios para ser librados. ¿De quién? De dos personas. Uno, de los perversos, y de la mujer extraña. Veamos estos dos casos. Proverbios 2:12.
cuando está explicando la palabra para qué es la sabiduría, no dice la oración, sino la sabiduría. Y la sabiduría es el ejercicio de la verdadera religión. Cuando buscamos a Dios con todo el corazón y practicamos lo que es correcto, practicamos la justicia. Y dice, ¿para qué sirve la sabiduría? Para librarte del mal camino. ¿De quién? De los hombres que hablan perversidades. Para librarte. ¿Qué palabra usa aquí? El sinónimo es para rescatarte. Entonces entienda esto. ¿A quién se rescata? ¿Al que está en peligro o al que está en el hoyo? Entonces se rescata aquel que está en peligro de caer en manos de hombres que hablan perversidades, o aquellos que ya están metidos con hombres que hablan perversidades. Los hombres, o al hablar perversidades, significa cosas que desvían algo o alguien de lo que es bueno. Los hombres que hablan perversidades son aquellas personas que hablan aquello que va a desviar tu propósito. Estamos hablando de hombres que engañan en un juicio para que tú termines acusado. Aquellos que son falsos testigos, y estamos hablando de personas que te van a hablar y que te van a invitar para que hagas lo malo con ellos. El libro de los Proverbios nos hablan de esas dos clases de perversos o perversiones, aquellas palabras torcidas que te acusan a ti cuando no has hecho nada bueno para poder acusarte y meterte en la cárcel y condenarte. Es decir, vivir en el engaño, vivir una vida que es incorrecta. Es lo que hace Satanás, que te engaña. ¿Para qué? Para que vivas una vida miserable. Y esta es la boca de los perversos. Y la palabra de Dios nos la da, y los proverbios y la sabiduría divina es para librarte de esa boca perversa, del engaño de las riquezas, del engaño de los placeres, del engaño de la pobreza, del engaño del dolor y el engaño de la angustia, de las tentaciones que vienen cuando nosotros pasamos por alguna u otra situación, sea placentera o sea completamente negativa para nosotros. Por eso es que nosotros necesitamos la palabra de Dios para ser librados, porque los hombres estamos sujetos a los engaños de las riquezas, seamos cristianos o no. Esa es la razón por la que se predica en muchas iglesias riqueza y lo compran. Por eso hay mucho mensaje de prosperidad, por eso muchas iglesias sacan mucho dinero, por eso se engaña a la gente, porque tiene necesidad la gente. Porque tenemos necesidad. O hay gente que tiene dinero y quiere tener más. O justifica el hecho de ser como es, ser envidiosa. ¿Por qué? Porque se le ha engañado. Y por eso es que necesitamos ser librados con la sabiduría de Dios para no caer en esta clase de mentiras, para no irnos con los perversos, para no irnos en el camino incorrecto. El segundo individuo del cual se nos dice que nos libra o nos rescata es de la mujer extraña. Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 19. Serás librado de la mujer extraña. El libro de Proverbios 2 habla de la sabiduría. Entonces, cuando adquieres sabiduría, cuando la compras, cuando te deleitas en ella, cuando la adquieres, cuando diligentemente la buscas, dice, serás librado del mal camino, serás librado de los hombres que hablan perversidades, y entonces dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. ¿Cómo es esta mujer? Te da placer, te conquista, te atrapa, estás atrapado con ella. Pero ¿cuál es su actuar y cuál es su fruto? Fíjese, aquí nos describe la Escritura cómo actúa esta mujer y cuál es el fruto
de meternos con ella. Es esto, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. O sea, es una adúltera. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Y todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Hacia dónde van todos aquellos que caen en las manos y en las garras de esta mujer? A la muerte. ¿Qué representa esta mujer? De una manera directa está hablando de una mujer adúltera, de una mujer que no es la de un hombre. Pero ¿qué aprendemos nosotros de esto? ¿O qué sentido tiene? Esta mujer puede representar cualquier debilidad humana, puede representar un vicio, seguramente representa un vicio en la vida de muchos, un pecado, ese pecado que tiene atrapados a muchos hombres, el alcohol, las drogas, y aún las mujeres, directamente o literalmente puede ser una mujer. Y la Biblia nos enseña que el destino de todas estas cosas, ¿cuál es? La muerte. Y entonces, ¿qué es lo que te va a librar de esto? La sabiduría. La sabiduría. ¿Cuál es el propósito, hermano, de la palabra de Dios y la sabiduría divina? Librarte de ello. Ahora, quiero explicarle lo siguiente. Los sabios instruyen a los sabios. Y esta palabra rescatar es una palabra que podemos practicar los sabios, los hijos de Dios. Usted puede ayudar a otro a ser librado. Cuando usted le comparte la palabra de Dios, lo que hacemos cuando damos un estudio bíblico, cuando hacemos estas reflexiones, cuando exhortamos a alguien, cuando aconsejamos a alguien, cuando usted le da un consejo a una persona, cuando usted conoce a un hermano que anda algo chueco y usted le dice, mira hermano, detente. ¿Usted qué le está dando? Sabiduría. ¿Para qué? Para librarlo de estas cosas. Mira hermano, te voy a decir esto porque quiero que seas librado de los perversos. O te voy a decir esto hermano porque quiero que tú seas librado de la mujer ajena. Estoy hablando porque tú estás en peligro. Y esta es una responsabilidad que Dios nos da a nosotros los creyentes. Y tenemos el poder de Dios y tenemos la palabra de Dios para poder ayudar a nuestros hermanos. Por eso el versículo que le leí hace rato, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Este es un deber que tenemos tú y yo como cristianos con otros hermanos. Ahora, también es un deber que tenemos los padres con los hijos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Está hablando a padres con sus hijos. Dice, los castigarás con vara. ¿Y qué va a pasar cuando tú ese castigar con vara significa los vas a disciplinar? No los vas a disciplinar para lastimarlos, para golpearlos y para destruirlos. Los vas a disciplinar ¿para qué? Para librar, para rescatar su alma del Seol. ¿Sabe qué es el Seol? La muerte. Es el peor enemigo, el último enemigo y el postrer enemigo. Póngase a pensar que la Biblia utiliza el enemigo más fuerte de todos los hombres, el aguijón del pecado, para decirnos que lo que debemos hacer por nuestros hijos es algo que tenemos que hacer desde que son pequeños, disciplinarlos y cuando andan metidos ya en el problema, ¿qué hay que hacer? Corregirlos. ¿Para qué? Para que sean librados del sol. Porque ¿cuál es el futuro y cuál es el destino de la mujer extraña? La muerte. Entonces, es nuestra responsabilidad librarlos. Entonces, rescatar para nosotros como seres humanos es que aquel que todavía tiene remedio, hacemos lo posible para sacarlo del hoyo o evitarle que caiga en el hoyo. Nosotros le vamos a hablar, hermano,
Yo he visto que tu vida espiritual está mal. Yo he visto que tu vida espiritual no anda bien. Andas en malos pasos. Te he visto que estás mirando a tal hermanita con otros ojos. Estoy mirando que o me he enterado o me han dicho que andas en malos pasos. Recapacita. Estaremos librando una alma del Seol a través de una palabra sabia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Él es responsable de la palabra que nosotros le entreguemos. Somos responsables de entregarle esa palabra y ahí acaba nuestra responsabilidad. A partir de ahí inicia la responsabilidad de ellos, porque los estamos rescatando. Por eso dice la Biblia que con esto rescatamos el alma de nuestro hermano. Podemos estar ganando un hermano, podemos estar ganando un hijo. ¿Por qué? Porque con la corrección y la disciplina se corrigen y se libra a los hijos y sus almas del Seol. Ahora quiero que entienda esto. ¿Por qué Dios nos pide que hagamos eso con nuestros hermanos y con nuestros hijos? Porque es lo que Dios ha hecho por nosotros. La primera palabra que hablamos, que es escapar, es una responsabilidad suya y es una responsabilidad que tenemos los seres humanos y lo podemos hacer. Pero rescatar es una responsabilidad que tenemos hacia otros. El que es rescatado es aquel que no puede salir por sí mismo. Entonces, para que tú puedas salir por ti mismo, necesito enseñarte la palabra de Dios. Cuando estamos instruyendo con la palabra de Dios, te estamos dando herramientas y te estamos tirando la cuerda para jalarte del hoyo, para sacarte de la vana manera de vivir en la que vivías, para ayudarte a salir de tu pecado. Por eso te corregimos, por eso a veces te hablamos fuerte, a veces hablamos quedito, pero a veces hablamos fuerte. ¿Para qué? Porque te estamos lanzando una cuerda para que salgas del hoyo en donde estás metido. Y es porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Y verdaderamente el único que puede rescatar a alguien de la muerte es Cristo. Y entendamos esto, hermano. Rescatar para nosotros a una persona es rescatarla antes de que llegue al hoyo. Cuando la persona está en el hoyo, el único que la puede rescatar es Cristo. Entonces, a esto quiero llegar, hermano. Dios nos dice a nosotros, corrige a tu hermano, porque puedes ganar a tu hermano. Corrige a tu hijo para que no vaya al Seol. Pero una vez que una persona, hermano, ha decidido deliberadamente pecar, el único que puede hacer algo por esa persona es Cristo. Y ahí, hermano, el recurso ya no es el sermón, el decirle, mira, te voy a dar un buen consejo. Ahí el remedio se llama el Evangelio. Esto es lo que quiero explicarle, el Evangelio. No es que el libro de los Proverbios no sea el Evangelio, pero se da cuenta son palabras de sabiduría, prácticas. Si usted el Evangelio ya está en su corazón, es un hijo de Dios, usted va a poder ser librado de cometer errores, escapando, poniendo límites, comportándose adecuadamente con el poder del Espíritu Santo. Y porque es un buen cristiano va a ayudar a otros, y porque usted es un buen cristiano cuando a otro le dice, hey, recapacita, andas mal, usted va a escuchar al sabio y se va a hacer sabio. Pero cuando alguien cae en el hoyo, lo único que lo puede sacar del hoyo es el Evangelio. De la muerte física, nadie lo saca. Solo Cristo lo puede resucitar. Pero solamente tenemos registrado a Lázaro, tenemos registrado a una niña, tenemos unos cuantos registros en la Biblia. Y Cristo no puede resucitar muertos y darles una oportunidad. Hay muchos testimonios de gente que dice, Dios me dio una segunda oportunidad, no dudamos de ello, gloria a Dios. Pero solamente Dios puede librar a alguien de la muerte. Pero la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes es corregirnos mientras hay tiempo.
Pero una vez que las personas, una vez que los hijos se metieron en problemas y están metidos en un tremendo hoyo, lo único que podemos hacer es orar y hablarles del Evangelio. Si usted es un padre que está batallando con un hijo en las drogas, déjeme decirle que está metido en un hoyo su hijo, y que lo único que lo puede sacar del hoyo es el Evangelio. Hay hoyos diferentes, hermano. La gente está metida hasta el hoyo. Y yo creo que muchos de ustedes, o la mayoría, o todos nosotros estamos metidos en un hoyo antes de venir a Cristo. Pero ¿verdad que Dios nos rescató? ¿Verdad que no fue un humano el que nos rescató? ¿Verdad que no fue ningún pastor el que nos rescató? ¿Verdad que no fue ningún hermano poderoso el que nos rescató? Fue el poder de Dios. Fue algo milagroso, hermano. Cuando yo veo o escucho los testimonios de cada uno de ustedes, digo, wow. ¿Quién pudo haber hecho esto? Solo Dios. Dios nos rescató. Y entonces, hermano, esa es la misma cosa que nosotros tenemos que esperar en las personas. Si las personas están metidas en el hoyo de la impiedad, del pecado, de la maldad, lo único que podemos hacer y lo más poderoso y lo mejor que podemos hacer es predicarles el Evangelio y orar por esas personas. La oración aquí cobra un significado importante. Es pedir que Dios abra los ojos de su entendimiento para que puedan ver la luz de Dios, se les revele el Evangelio y que puedan entonces salir de su hoyo. Porque solamente el poder de Cristo, el poder de la cruz, el poder de la resurrección puede operar en la vida de todos los hombres que están metidos en los peores hoyos, en los peores. Hay hombres y mujeres metidos en el hoyo del ocultismo. ¿Quién los puede sacar de ese hoyo profundo? Solamente el poder de Dios. Si sus hijos están metidos en no sé cuánta cosa, lo que usted tiene que hacer es orar por ellos. Y predíqueles el Evangelio y dígales, eres pecador, necesitas a Cristo. Porque yo también fui pecador y lo necesité. Y todavía hoy lo necesito a Él. El Evangelio, hermano, nos enseña que somos pecadores salvos por gracia. Que somos hombres y mujeres que necesitamos el poder de Dios. Que necesitamos a Cristo y que lo único que nos puede sacar del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, del pecado, de la maldad y de cualquier situación difícil es el poder de Dios. Solamente Cristo salva. Y este es el mensaje para todas aquellas personas que están metidas en un hoyo. Entrégale tu vida a Cristo. Deja que Cristo te saque. Deja que Cristo te salve, deja que Cristo te transforme, entrégale tu vida a Cristo completamente. Él hará lo que ningún consejo hasta hoy ha podido hacer.